Steve tenía 47 años. Era médico jubilado en Virginia. Su comida favorita, desde niño, era el ribeye. Aquella noche cenó uno. A las 3 de la madrugada, despertó cubierto de ronchas, vomitando, casi sin poder respirar. Su esposa llamó a la ambulancia. En urgencias le pusieron epinefrina y le salvaron la vida. El médico de guardia le preguntó qué había comido. Steve le dijo, lo mismo de siempre. Carne. El médico negó con la cabeza. Eso no fue la carne. Las reacciones alérgicas a la comida pasan en minutos. Esto fue otra cosa. Pero Steve estaba seguro. Y 3 semanas después, otra vez. Y a la semana siguiente, otra vez. Lo que Steve no sabía era que, casi un mes antes, mientras caminaba por el bosque detrás de su casa, algo del tamaño de una semilla de amapola se le había prendido en la pierna. No lo sintió. No lo vio. Cuando finalmente fue al alergólogo, el doctor le dijo una frase que ningún libro de medicina había escrito hasta el 2008. Steve, eres alérgico a los mamíferos. A todos. A la vaca. Al cerdo. Al cordero. Al venado. Al conejo. A la leche. Al queso. A la gelatina. A su propio gato, si lo lamiera muy fuerte. Y no había cura. Bienvenidos a Detrás del Culto. Hoy hablamos de uno de los síndromes médicos más recientes, más extraños, y más rápidamente expansivos de la historia moderna. Se llama síndrome de Alpha-Gal. Y todo empezó con un cáncer, un fármaco experimental, y un médico que terminó siendo su propio paciente. Año 2006. Universidad de Virginia. El Dr. Thomas Platz-Mills dirigía uno de los laboratorios de alergias más respetados del mundo. Llevaba 30 años estudiando reacciones inmunológicas. Pensaba que ya había visto todo lo que la inmunología tenía para ofrecer. Se equivocaba. Esa primavera, los oncólogos del país le mandaron un caso raro. Pacientes con cáncer de colon, recibiendo un fármaco nuevo llamado cetuximab, estaban sufriendo reacciones anafilácticas en la primera infusión. No en la segunda, no en la tercera. La primera. Para los inmunólogos, esto era imposible. Las reacciones alérgicas funcionan así: tu cuerpo se expone a una sustancia, la marca como peligrosa, fabrica anticuerpos contra ella, y la próxima vez que la encuentra, ataca. Necesitas al menos 2 exposiciones. Pero estos pacientes nunca habían tomado cetuximab antes. Y aún así, su cuerpo ya tenía anticuerpos esperándolo. Como si supieran. Platz-Mills empezó a mapear los casos. Y descubrió algo todavía más raro: los pacientes no estaban distribuidos al azar por Estados Unidos. Estaban concentrados en una sola región. El sureste. Virginia, Carolina del Norte, Tennessee, Arkansas, Missouri, Oklahoma. El mismo cinturón geográfico donde, en los últimos 20 años, había explotado la población de una garrapata específica. La garrapata estrella solitaria. Amblioma americanum. Pero la conexión no apareció hasta 2 años después. Y apareció de la peor manera posible: el propio Dr. Platz-Mills, caminando con su perro por los Apalaches, fue picado. 3 semanas después de cenar carne, despertó a medianoche con anafilaxia. Su propio síndrome. En su propio cuerpo. Tenía el laboratorio. Tenía la sangre. Tenía la ciencia. Y por primera vez en la historia, tenía la respuesta. Lo que Platz-Mills encontró en su propia sangre cambió la inmunología para siempre. Su cuerpo había desarrollado anticuerpos contra una molécula llamada galactosa alfa-1,3 galactosa. Por suerte para todos los que tenemos que pronunciarla, se le abrevia alfa-gal. Es un azúcar. Un azúcar simple, pequeño, que producen casi todos los mamíferos del planeta. Todos. Excepto 3, los simios, los grandes monos, y nosotros, los humanos. Por una mutación evolutiva ocurrida hace unos 28 millones de años, nuestros ancestros perdieron el gen que la fabricaba.
Desde entonces, los humanos vivimos en un mundo lleno de alfa-gal, sin tenerla nuestra propia. La consumimos cuando comemos carne roja. Está en cada bistec, en cada hamburguesa, en cada chuleta de cerdo. Y para tu sistema inmune, normalmente, no es nada. Una molécula más entre millones. Se digiere, se procesa, se olvida. Hasta que aparece la garrapata. Cuando la Amblioma americanum te pica, no solo te chupa sangre. Te inyecta saliva. Y en esa saliva hay, entre otras muchas cosas, moléculas de alfa-gal del último animal del que la garrapata se alimentó. Pero esta vez la molécula no entra por tu estómago. Entra por tu piel. Directo al torrente sanguíneo. Sin filtro digestivo. Y tu sistema inmune, que llevaba millones de años ignorando esta molécula, de pronto la ve donde no debería estar. La marca como amenaza. Fabrica un ejército de anticuerpos contra ella. Y de un día para otro, la carne de res, que comiste toda tu vida sin problema, se convierte en veneno. Tu inmunidad acaba de cambiar de equipo. El síndrome de alfa-gal hizo algo que ninguna alergia alimentaria había hecho antes, romper, una a una, todas las reglas de la inmunología clásica. Regla número 1, las alergias alimentarias aparecen de niño. Falso. Alfa-gal aparece en adultos. Personas que llevaban 40, 50, 60 años comiendo carne sin un solo problema. Regla número 2, las reacciones alérgicas a comida ocurren en minutos. Falso. La reacción a alfa-gal tarda entre 3 y 8 horas en aparecer. Por eso las víctimas casi nunca conectan la cena con la urgencia hospitalaria que viene a medianoche. Es tarde, llevan horas durmiendo, ¿qué tendría que ver una hamburguesa de hace 6 horas? Regla número 3, las alergias son a proteínas. Falso. Alfa-gal es un azúcar. Es la primera alergia conocida a un carbohidrato. Esto destrozó décadas de teoría inmunológica. Regla número 4, las alergias se diagnostican en el consultorio. Falso. Alfa-gal puede pasar años sin diagnóstico. Los pacientes recorren 5, 8, 10 médicos. Les diagnostican síndrome de intestino irritable, ansiedad, reflujo, intolerancia idiopática. Nadie les pregunta si han pasado tiempo en el bosque. Y la regla más cruel, la regla número 5. Las alergias se desensibilizan con el tiempo. Falso. Alfa-gal no solo no desaparece. Cada nueva picadura de garrapata la refuerza. Hay pacientes que llevan 15 años con el síndrome, sin reacciones porque evitan la carne, y una sola garrapata nueva los devuelve al hospital. Es una alergia que la naturaleza misma recarga. Antes de seguir, una cosa importante. Si te está pasando algo así, o conoces a alguien que tiene reacciones tardías que nadie explica, déjamelo en los comentarios. Este síndrome se diagnostica tarde porque casi nadie lo conoce, y cada vez que sale en un video así, alguien en los comentarios reconoce sus propios síntomas. Comparte el video con quien camina por el bosque. Le puede salvar una urgencia. Y ahora vamos al verdadero misterio. ¿Por qué esta garrapata está conquistando el mundo? La Amblioma americanum recibe su nombre por una mancha blanca brillante en el centro del caparazón de la hembra. Vista de cerca, parece una estrella solitaria sobre fondo marrón. Durante el siglo XX, esta garrapata vivía contenida en una pequeña región del sureste de Estados Unidos. Florida, Georgia, Alabama. Era un problema local, manejable, casi folclórico. En 1980, su distribución cabía en 5 estados. Hoy, 40 años después, ha sido detectada en más de 45 estados de Estados Unidos, desde Texas hasta Maine. Ha cruzado la frontera hacia Canadá. Y poblaciones reproductoras ya están establecidas en zonas donde, hace 30 años, los inviernos las mataban antes de poder reproducirse. ¿Qué cambió? 3 cosas, según los entomólogos del CDC y de la Universidad de Yale. La primera, el cambio climático. Inviernos más cortos y suaves permiten que las garrapatas, sus ninfas y sus huevos sobrevivan en latitudes donde antes no podían.
Cada grado promedio que sube la temperatura invernal abre 100 kilómetros nuevos de territorio. La segunda, la explosión de la población de ciervos. Sin sus depredadores naturales casi eliminados de Norteamérica, los ciervos se multiplicaron por 10 desde 1950. Y los ciervos son el hospedador favorito de la garrapata estrella. Más ciervos, más garrapatas. Más garrapatas en los suburbios, más mordidas a humanos. La tercera, la expansión de los humanos hacia bosques. La urbanización del último siglo nos puso a vivir en el límite mismo de los ecosistemas donde estas garrapatas reinaban tranquilas. Casas con jardín pegado al bosque. Senderos para correr. Cabañas de fin de semana. Cada uno de esos límites se convirtió en una frontera porosa. Y mientras la garrapata avanzaba, también avanzaba algo más silencioso. Casos de síndrome de Alpha-Gal detectados en Europa, en Australia, en Sudáfrica, en Japón, en Corea, en Brasil. En cada continente, una garrapata local diferente parece capaz de transmitir el mismo síndrome. La Ixodes ricinus en Europa. La Ixodes holocyclus en Australia. La Ambioma sculptum en Brasil. Lo que empezó como un problema raro de Virginia, hoy es un fenómeno planetario. Y la velocidad a la que se expande, según un reporte publicado en la revista Emerging Infectious Diseases en 2022, no tiene precedente en alergias alimentarias modernas. En julio de 2023, los Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos, el CDC, publicaron por primera vez un cálculo oficial sobre cuántas personas en el país tienen síndrome de Alpha-Gal. La cifra fue brutal. Hasta el 2022, se habían identificado más de 110.000 casos confirmados. Pero el reporte estimaba que, sumando los pacientes sin diagnosticar, los reales podrían superar los 450.000. En menos de 15 años, una alergia que nadie sabía que existía se había convertido en una de las 10 alergias alimentarias más comunes de Estados Unidos. Más común que la alergia a los pistaches. Más común que la alergia al pescado. Más común que la alergia al kiwi, a la mostaza, al sésamo. Y posiblemente, según los autores del estudio, todavía estamos viendo apenas la punta del iceberg. Porque Alpha-Gal se confunde con tantas cosas que la mayoría de los pacientes pasan años sin recibir el diagnóstico correcto. El estudio identificó otro dato perturbador. 42% de los médicos encuestados por el CDC nunca habían oído hablar del síndrome de Alpha-Gal. Y un 35% adicional no se sentían capaces de diagnosticarlo. Eso significa que 3 de cada 4 médicos en Estados Unidos, hoy, en el 2026, podrían recibir a un paciente con anafilaxia recurrente sin nunca pensar en Alpha-Gal. 3 de cada 4. En México, en Centroamérica, en Sudamérica, no hay datos. No porque no haya casos. Porque nadie los está contando. Las garrapatas no respetan fronteras. Después de casi 20 años de investigación, el síndrome de Alpha-Gal sigue siendo un rompecabezas con piezas faltantes. Misterio número 1, no toda la gente picada por una garrapata estrella desarrolla el síndrome. De hecho, la mayoría no. ¿Por qué unos sí y otros no? Hay hipótesis sobre tipo de sangre, sobre genética, sobre el microbioma intestinal. Pero nada concluyente. Estudios del año 2023 sugieren que las personas con sangre tipo B y AB podrían estar parcialmente protegidas. Su sistema inmune ya está acostumbrado a manejar moléculas parecidas a Alpha-Gal de forma natural. Pero la evidencia es todavía preliminar. Misterio número 2, ¿por qué unas garrapatas sí y otras no? La estrella solitaria es la principal sospechosa en Estados Unidos. Pero no es la única. Y en cada continente, son especies diferentes. ¿Qué tienen en común estas garrapatas? Algo en su saliva. Algo que activa específicamente esta respuesta inmunológica. Pero todavía no se ha identificado con precisión. Misterio número 3, ¿se puede revertir? Hay casos documentados de pacientes que, después de 5 o 10 años sin reexposición, han recuperado tolerancia parcial a la carne roja. Hay otros casos en los que el síndrome empeora año tras año. ¿Qué determina la diferencia?
No se sabe. Misterio número 4. ¿Hay vacuna? En 2022, un equipo de la Universidad de Carolina del Norte anunció un avance en una vacuna contra la saliva de garrapata. Si funciona, podría no solo prevenir alfagal, sino también la enfermedad de Lyme, la erlichiosis, la babesiosis y otras 15 enfermedades transmitidas por garrapatas. En 2026 sigue en fase experimental. Misterio número 5, y el más perturbador, ¿qué más nos están inyectando estas garrapatas que todavía no entendemos? Porque la saliva de garrapata, según un análisis genómico publicado en Nature Communications en 2021, contiene más de 3.000 proteínas activas distintas. 3.000. Cada una capaz de modular tu sistema inmune. La mayoría, todavía sin estudiar. Cuando una garrapata te pica, no recibes un piquete. Recibes una infusión química industrial. Y solo conocemos una fracción mínima de lo que esa infusión hace dentro de ti. Si este tipo de historias, las que están pasando ahora, con datos del CDC, con papers de Nature, pero que nadie está contando en los noticieros, es lo que te trajo a este canal, suscríbete. Detrás del Culto investiga misterios médicos, históricos y científicos cada semana. Y son temas que tu doctor probablemente todavía no conoce. Vamos al cierre. Y al detalle más inquietante de toda esta historia. Hay algo en el síndrome de alfagal que ningún libro de inmunología había anticipado. No es solo una alergia nueva. Es una alergia que cuestiona la idea misma de que es una alergia. Durante un siglo, pensamos que el sistema inmune era un guardián relativamente estable. Aprendía de niño que era peligroso y que no y mantenía esa lista, más o menos, toda la vida. Alfagal demuestra otra cosa. Demuestra que el ecosistema, los animales con los que compartimos el planeta, los insectos que nos pican, pueden reescribir esa lista en cualquier momento. Sin avisar. Sin tu consentimiento. Un día comes carne. Al día siguiente, después de una sola mordida que no sentiste, una sola gota de saliva de un animal del tamaño de una semilla, eres una persona diferente. Tu cuerpo es otro. Y la pregunta que los inmunólogos se están haciendo en silencio en sus laboratorios, después de descubrir alfagal, es esta: ¿cuántas otras alergias así existen? ¿Cuántas otras enfermedades autoinmunes empiezan por una mordida que nadie recuerda? Porque si una sola molécula azucarada en la saliva de una garrapata fue capaz de generar una de las 10 alergias más comunes del mundo en menos de 15 años, las otras 3.000 proteínas que nos inyecta, las que todavía no estudiamos, ¿qué están haciendo? Quizás lo que llamamos alergias modernas, lo que llamamos enfermedades autoinmunes inexplicables, lo que llamamos misterios médicos, no son tan misteriosos. Quizás son la firma química de un planeta donde los humanos cada vez nos metemos más, en ecosistemas donde otras especies llevan millones de años perfeccionando un arsenal molecular que apenas estamos empezando a entender. El ribeye de Steve no era el problema. El problema fue una caminata por el bosque que olvidó haber hecho. Y la garrapata, la estrella solitaria, hoy avanza hacia el norte. Hacia ciudades nuevas. Hacia jardines nuevos. Hacia países nuevos. Sin prisa. Sin que las noticias la cubran. Sin que la mayoría sepamos que existe. Hasta que un día, después de cenar lo de siempre, no podemos respirar a las 3 de la madrugada. Y por fin, el médico de guardia conoce el síndrome. ¿O no? Esto fue Detrás del Culto. Si te gustó, deja un comentario, comparte el video, suscríbete. La semana próxima, otro misterio. Hasta entonces.